Bueno, yo he estado meditando en mi corazón qué poder compartir y el Señor ponía para que pudiéramos platicar sobre este mes, sobre la paz financiera. ¿Y dónde empieza realmente la paz financiera? Yo pensaba, porque realmente cuando nosotros no tenemos dinero, cuando estamos pasando por una escasez terrible, lógicamente se nos va la paz porque decimos, ¿y qué vamos a hacer ahora para poder pagar esto, para poder pagar lo otro? Y tal vez no tenemos un ingreso mensual y a veces se nos quita la paz realmente, pero vamos a ir a la Escritura y realmente la palabra de Dios nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios, y creo que es una palabra que debe de hacerse rema en el corazón de todos nosotros hoy en día. No nos vienen tiempos tal vez mejores, tal vez vienen tiempos difíciles donde la iglesia va a enfrentar situaciones que no nos gustarían enfrentar, pero vamos a enfrentarlas en el nombre de Jesús. Y por eso Jesús nos dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las cosas os serán añadidas. Miren, hermanos, esta es palabra de Jesús, palabra del cielo, palabra de vida eterna, palabra que nos viene a confrontar a nosotros y a ponernos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Que busquemos primeramente su reino. Y después dice todas las cosas, y escuche, la Biblia dice todas las cosas. Hermanos, es ahí donde debemos de aferrarnos nosotros con todo nuestro corazón a esa palabra, que todas las cosas vendrán como añadidura. Y gloria a Dios, porque son palabras de Jesús, y esas palabras tienen poder, esas palabras se pueden hacer una realidad en la vida del pueblo de Dios que está pasando alguna necesidad. Y así no estemos pasando necesidades, debemos de buscar primeramente el reino de Dios, porque yo he dicho siempre que las finanzas son cíclicas, ¿verdad? Que hoy de repente una nación está muy bendecida y mañana, pasado, dentro de un año, pues tiene un bajón tremendo y lógicamente vamos a ser afectados los cristianos también. Y hoy quiero llevarlos a que leamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Y quiero hablar sobre ocuparos en nuestros negocios. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Y después vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Dice la Escritura, y que procuréis tener tranquilidad, dice el apóstol Pablo, y ocuparos en vuestros negocios. Ocuparos en vuestros negocios y trabajar, dice, con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vea, quiero leer este pasaje que el apóstol Pablo les dejó a los hermanos de Tesalonicenses, pero como la palabra es también para nosotros, quiero repetirlo una vez más. Y dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos, dice, en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y vea que dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Y versículo 11 también. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan, dice, desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra del Señor. Fíjese que cuando abrimos nosotros la Escritura nos damos cuenta que aunque la fidelidad de Dios
es la base de toda productividad humana. Las personas deben de trabajar y no importa en el trabajo que sea. El asunto que la palabra nos manda a trabajar. Dios por eso nos dice en la Escritura que Él bendice la obra de nuestras manos. Cualquier trabajo que podamos hacer con nuestras manos, Dios ha decidido, escuche, bendecirlo. Sea el trabajo más sencillo, sea el trabajo más humilde o sea el trabajo más profesional, Dios ha dicho que lo quiere bendecir, que quiere bendecir la obra de nuestras manos. Y eso, hermanos, le debemos de dar gloria a Dios, que Dios diga que quiere bendecir la obra de nuestras manos. Sea un trabajo que al parecer para otros pueda ser insignificante, pero para Dios puede ser de gran valor y estima, porque Él va a bendecir la obra de sus manos. Ese fue el diseño de Dios desde el principio. Puso a la primer pareja en el huerto del Edén, dice, para que lo guardara y lo labrase. Vea, ellos ya tenían una responsabilidad. No es que Adán y Eva pasaban todo el día contemplando, ay, qué bonito todos los árboles, qué bonitas todas las flores. No, ellos tenían una responsabilidad y Dios también les dio otra responsabilidad intelectual de ponerle nombre a todos los animales que existen. Era un trabajo realmente que ellos deberían de desempeñar y por lo tanto ese trabajo Dios lo quería bendecir. Fíjese que en el texto que leímos de Primera de Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, primera del capítulo 4, versículo 11, 10 y 11, nos habla que este texto el apóstol fue motivado a escribirlo porque en aquel tiempo había algunos hermanos que no querían trabajar porque tenían una expectativa tremenda del regreso de Jesús. Todos decían, bueno, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué nos vamos a esforzar? ¿Para qué vamos a hacer una casa? ¿Para qué vamos a ahorrar dinero? Si el Señor Jesús ya viene, nos vamos a ir con Él, vamos a estar en su presencia. Así que, ¿para qué vamos a trabajar? Pero el apóstol Pablo les da una buena reprensión acá y les dice, bueno, cuando estaba con ustedes les ordené esto, que el que no quiera trabajar, dice que tampoco coma. Y ahí sí ya no les pareció, porque estos hermanos, ¿sabe qué? No trabajaban, pero siempre querían comer. ¿Verdad que el hambre es algo instintivo para el ser humano? Después de 4 o 5 horas desde que usted se levanta, ¿verdad que ya tiene hambre? ¿Verdad que todos queremos comer? ¿A todos nos gusta la comida? Sí, a todos nos gusta la comida. Estos hermanos sí estaban queriendo comer y estaban comiendo, porque si no se hubieran muerto. Pero estaban comiendo a costillas de otros hermanos que sí estaban trabajando y estaban entremetiéndose, dice la Escritura, en las casas y estaban andando desordenadamente. Y usted me dirá, pues ahora usted viene a predicar este mensaje en este tiempo de la pandemia, ¿verdad? Donde no hay trabajo. No, hermanos, vamos a ver adelante que necesitamos de un ingrediente especial para que Dios nos pueda abrir puertas de trabajo a nuestra vida. Todos estamos expuestos a circunstancias que nos afecten nuestras finanzas. Todos. No se queda ni uno. Y que nos afecte en nuestra vida de trabajo también. Ya sea que nos quedemos sin el empleo, como ha pasado en estas épocas, que muchos se quedaron sin empleo por algún desastre natural que suceda en algún país, pues puede que merme el trabajo. Por el COVID, hermanos, cuántas fuentes de trabajo se cerraron, pero gloria a Dios que ya se empezaron a abrir, ¿verdad? Y creo que nadie se ha muerto de hambre, se ha muerto de otras cosas, pero no se ha muerto de hambre, porque Dios siempre es un Dios fiel. Dios siempre nos da para nuestras necesidades, siempre nos da para un pan, siempre nos ha dado lo que necesitamos para comer. Dios es un Dios que nunca desampara la obra de
de sus manos, que somos nosotros sus hijos, a pesar de que nosotros desconfiamos cuando vienen las circunstancias difíciles en la vida, desconfiamos muchas veces de la bondad y la misericordia de Dios. Pero Dios es un Dios misericordioso que Él ha prometido en su palabra. Y el salmista dijo: yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si nosotros abrazamos esa palabra de Dios, esa palabra va a ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Pero es necesario que nosotros abracemos con todo, en primer lugar, la palabra de Dios, y no que abracemos primero la necesidad y después busquemos a Dios. No, primero debemos de abrazar la palabra de Dios, sus promesas que Él ha dejado, y después abrazar nosotros las necesidades que tenemos. Entonces ha habido despidos, algunos se han quedado sin trabajo por en alguna enfermedad. Algunos otros no tienen trabajo por la edad ya, porque ya después de 50, 60 años, pues ya no quieren algunas empresas contratar a algunos. Pero hermanos, eso no importa. Lo que importa es que nosotros tenemos la certeza que Dios ha dicho: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y ahí no vale edad. Ahí no valen circunstancias contra la palabra de Dios, ¿verdad? Contra la palabra de Dios, ahí no vale nada. Y entonces decimos: no, es que ya por mi edad ya no me dan trabajo. No, hermanos, Dios ha prometido de nunca dejarnos y no desampararnos, porque Dios es un Dios fiel. Tal vez en algunas ocasiones por la mala administración de los gobiernos es que han escaseado los trabajos, pero Dios es un Dios también siempre fiel. Y el no tener un sueldo mensual, sin embargo, Dios espera que se trabaje en algo, que se haga algo. Ese es el deseo de Dios, porque Él ha dicho, y lo vuelvo a repetir, que Él ha prometido bendecir la obra de nuestras manos. Y esa es, hermanos, una esperanza gloriosa que nos debe de abrazar a todos, que Dios siempre ha dicho que quiere bendecir la obra de nuestras manos. Pero usted dirá: pues ya me esforcé y no hay trabajo. Pues sigas esforzando. A nosotros como pastores siempre nos toca dar consejería, orar por los hermanos por diferentes circunstancias, y hemos orado por estas circunstancias de muchas veces falta de trabajo en los hermanos. Pero yo me he llevado sorpresas, ¿verdad? Y no deberían de ser sorpresas. Debería ser una realidad constante que nosotros podamos ver. Pero algunos hermanos, yo lo que les digo: hagan lo que ustedes humanamente pueden hacer, lo demás déjenselo a Dios. Así de sencillo, déjenselo al Señor. Dios va a hacer lo que ustedes humanamente no pueden hacer. Por lo tanto, hagan ustedes. ¿Qué pueden hacer ustedes? Pues preparar bien toda su papelería, su currículum, y meterlo en 100 empresas si es posible. Yo le digo: hágalo, y va a ver que Dios lo va a sorprender. Y de repente después vienen los hermanos y dicen: por favor, pastor, quiero que me ayude a orar ahora por cuál trabajo me decido, porque tengo 5 oportunidades para trabajar. Y uno dice: gloria a Dios por eso, ¿va? Gloria a Dios por eso. Tengo ya 5 oportunidades donde trabajar y no quiero equivocarme, quiero tomar la mejor decisión. Pues ese es el Dios, hermanos, que lo tenemos que ver nosotros actuando soberanamente, no solamente en otras cosas, sino también en lo más necesario, que es el trabajo, mis amados hermanos. Parece que fuera una cosa secundaria, pero no, es una cosa primaria, porque Dios quiere alimentarnos a cada uno de acuerdo al trabajo que nuestras manos puedan hacer. Y no importa, como le digo, si un trabajo es muy sencillo, es muy humilde, Dios lo quiere hacer. Hoy quiero darle un secreto a usted que ha ayudado a muchos para encontrar la gracia de Dios. Es la gracia de Dios en su trabajo. Hermanos, la gracia de Dios es la habilidad sobrenatural para hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer.
Eso es la gracia de Dios. Es la habilidad sobrenatural de parte de Dios para hacer lo que no podemos hacer. Y yo me he admirado de algunos hermanos que les han dado hasta 2 ascensos en este tiempo de pandemia. Usted pero dice, ¿cómo es posible? Yo le digo, sí es posible porque mis ojos lo han visto. Sí es posible porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Nosotros somos los que limitamos con nuestra mente a Dios. Dios, hermanos, para Dios no hay tiempo. Tiempos especiales y tiempos difíciles. Para los hijos de Dios debe de ser igual, donde vemos la mano poderosa de Dios todos los tiempos. La gracia de Dios ha hecho, hermanos, que algunos hermanos tengan aumento aún en estos tiempos difíciles. Otros que los hayan contratado, otros que puedan tener en sus ventas, pues buenas ventas que antes tal vez no tenían. Usted se imagina, pero es sencillamente la gracia de Dios. Cuando nos abandonamos en los brazos del Señor, Dios va a hacer algo sobrenatural. Yo le dije que Dios le iba a hablar a muchas personas con este mensaje, porque ahora yo quiero que su fe se pueda afirmar en el Dios Todopoderoso, en ese Dios que no escatimó dar a su propio Hijo. Dice, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Dios que hemos decidido seguir, ese es el Dios que estamos proclamando, ese es el Dios, hermanos, que no ha dejado a muchos de sus hijos en medio de las crisis, sino que en medio de las crisis los ha sacado y los ha sacado en victoria. Y yo sé que en el nombre de Jesús Dios quiere sacarlo a usted de donde está hoy en día. Tal vez está usted muy afligido, tal vez está sin trabajo, pero hoy quiero decirle, mi hermano, que se abandone en la gracia de Dios, y la gracia de Dios va a ser suficiente para levantarlo y sacarlo de en medio de donde está sufriendo. Quiero llevarlo a un ejemplo, al libro de Ruth. A mí me encanta este libro, de verdad, tiene tantas lecciones para la vida, pero también tiene algunas lecciones para la vida financiera de las personas. Ruth capítulo 2, versículo 5 al versículo 7. Ruth. Versículo 5 al versículo 7. Dice, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Está hablando de Ruth. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está, dice, desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Todos creo que conocemos la historia de Ruth y no me voy a referir tanto a la historia, pero usted se recuerda que Noemí y su esposo Abimelech y sus 2 hijos vivían en Belén, que Belén significa casa del pan, pero dice que visitó el hambre a ese lugar y ellos dijeron, bueno, mejor nos vamos a ir a Moab. Vea, se fueron a Moab y allá dice la escritura que Noemí perdió primero a su esposo y después a sus 2 hijos y que se quedó sola, se quedó abandonada, realmente se quedó sin nadie quien pudiera protegerla, sin nadie quien pudiera trabajar por ella, se quedó triste y solamente con las 2 nueras. Después les dijo, bueno, al final yo voy a irme nuevamente a mi tierra. Y así que una de ellas dijo, bueno, yo mejor me quedo acá en mi tierra. Y Noemí les dijo, mejor quédense, yo no tengo ningún hijo, ya estoy grande para poder tener hijo, para que ustedes se puedan casar con él después. Así que no se puede. Y por lo tanto, mejor quédense. Pero una decidió, no, yo no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Y esta fue Ruth, que siguió a Noemí y regresaron nuevamente a la tierra de Noemí. Regresaron a Belén nuevamente y ahí fue donde dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? En aquel tiempo había algo que Dios le pedía a todos los finqueros, a todos los que tenían sus terrenos y sembraban bastante cebada y trigo. Les decían que cuando fueran a cosechar, que por favor no cosecharan todo, sino que dejaran algunas cosas para los pobres, para aquellos necesitados, y que ellos vinieran a recoger lo que, digamos, sobraba, así decirlo en esas palabras, sobraba. Pero Dios tenía ese cuidado de decir, no vayan a cosechar todo, por favor, no sean avaros, no se agarren todo, ¿verdad? Dejen algo para los necesitados. Y así lo hizo este Booz, que era un hombre adinerado, era un medio familiar ahí del esposo de Noemí, creo. Y dice que Noemí llegó y Ruth llegó. Y Ruth dijo, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, tengo que hacer algo, ¿verdad? Trabajo tal vez no me dan, pero voy a ir, ya sé que en tal lugar ahí están cosechando cebada y voy a ir a cosechar tras los segadores. Voy a ir, según ella dijo, a recoger algo de lo que dejan tirado los segadores. Y dice que llegó esta muchacha y desde la mañana y todo el día no había descansado ni un momento en trabajar. Mire, estaba trabajando, recogiendo todo lo mejor que podía. Y la Biblia nos habla que Ruth dice que recogió un efa completo de grano. Lo que más o menos recogió, yo estaba viendo la equivalencia ahí, lo que más o menos recogió durante todo el día de trabajo duro. Por eso yo le decía, vea cómo Dios bendice el trabajo. Esta mujer fue a trabajar, ¿verdad? Fue a esforzarse. Mire, Dios había dejado esto para que también los pobres fueran a recoger la cosecha con sus propias manos. No era que los dueños de las parcelas recogieran todo y les dijeran, fíjese que esto sobró y aquí está, tengan en sus manos. No, Dios quería que ellos hicieran algo de ejercicio, que pudieran ellos recoger con sus propias manos parte de la cosecha que se había quedado ahí. Y Ruth empezó a trabajar desde temprano y dice, y no ha descansado ni un momento. Vea, hermanos, todo el empeño que esta mujer le puso al trabajo. Y lo que más o menos recogió fueron 5 galones de grano de cebada durante todo el día, de todo lo que dejaron tirado ahí los segadores. 5 galones, hermanos, con eso ya tenían para comer. Vea, por eso dice la Biblia que Dios bendice la obra de nuestras manos. Qué glorioso es pensar que cualquier trabajo, yo digo, el trabajo de ilustrador es un trabajo honroso porque se está haciendo algo con las manos. Lavar los carros, sí es un trabajo, hermanos, honroso. Cualquier obra que nuestras manos puedan hacer es un trabajo honroso que glorifica, escuche bien, glorifica a Dios y tenemos la bendición de Dios. Esta mujer tuvo toda la bendición de Dios porque Dios premió el fruto de su trabajo, que no se paró ni un solo momento, estuvo trabajando, echándole ganas, sudando, tal vez no tenía ni para tomar un fresquito, pero estuvo trabajando ahí y al final en la tarde ella pudo recoger una buena cantidad de grano. Y esta mujer fue de verdad alabada, escuche bien, después de venir sin nada de la tierra de Moab. Ahora llega y Dios empieza a bendecir el pequeño esfuerzo o gran esfuerzo, como usted quiera llamarle, que ella empieza a hacer en los campos de Booz. Empieza Dios a bendecir su trabajo. Y esta mujer fue alabada de una forma tan especial. Vea lo que dice el versículo 2:12. Jehová dice, recompense tu obra, le dijo Booz a esta mujer, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová.
Dios de Israel. ¡Hala! Vea, hermanos, lo que esta mujer, estas palabras que recibe. Dice Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermanos, nosotros nos hemos refugiado en las alas, debajo de las alas del Señor, así nos dice el Salmo 91, y ahí estamos nosotros seguros. Mis amados hermanos, tenemos la bendición de Dios, que aunque pasemos en valle de sombra de muerte, tenemos a Dios que es nuestro pastor y Él nunca nos va a dejar abandonados ni desamparados. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y yo le digo a aquellos que están pasando necesidad, en el nombre de Jesús, levántese con todo, hermanos, ahí aférrese a la palabra de Dios. Y de ahí, hermanos, haga lo que usted humanamente puede hacer, y lo demás Dios, el Dios Todopoderoso, se va a encargar de bendecir. No sé si usted puede decir amén conmigo, pero yo estoy emocionado. Y dice el versículo 13, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia. Vea, aquí está la gracia de Dios delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Pero tenía la gracia de Dios esta mujer, tenía toda la bendición de Dios, y por eso encontró gracia con su jefe, con el dueño de la parcela. Versículo 17 dice, y espigó, dice, pues en el campo hasta la noche. Vea, hermanos, Dios premia el esfuerzo, el trabajo, el que se hace con ganas. Dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, dice la palabra. El versículo 23. Y me estoy saltando por el tiempo, porque hubiera querido leerlo todo completo. Estuvo pues junto, dice, con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía, dice, con su suegra. Vea, mis amados hermanos, todo el tiempo esta mujer estuvo trabajando en el campo de Booz. Después de eso, usted sabe la historia, que este hombre la redimió, la herencia que le tocaba a la familia de Noemí, y esta mujer llegó a ser la esposa nada más que del dueño de toda la finca. Después de ser aquella mujer tan sencilla, Dios la elevó a un grado, hermanos, extraordinario, donde a ella no le faltaba absolutamente nada. Y vea el capítulo 3, versículo 15. Versículo 15 al 18. Dice, después le dijo, quítate el manto. Vea, Dios le trae, hermanos, más bendición a esta mujer. Quítate el manto que trae sobre ti y tenlo, dice. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue, dice, a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no te vayas con tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vea, mis amados hermanos, cómo esta mujer fue alabada, fue bendecida por la actitud que tuvo. Y es que en todo esto, hermanos, hay una palabra muy importante en la vida, es la actitud. ¿Qué actitud tenemos nosotros delante de Dios, delante de la vida? Y por eso hoy a mí me puso fuerte el Señor que predicara esto, porque al final yo quiero orar y yo sé que algo se va a desatar en el nombre de Jesús en la vida de muchas personas que están pasando alguna necesidad. Lo que aprendemos de esta mujer es que a ella, en primer lugar, no la contrataron, ella se fue a meter, ¿verdad? Como tenía la licencia para poder hacerlo, se fue a meter ahí a los campos de
de Booz, ¿verdad? Y ahí fue a cegar porque ella tenía el permiso, pero no la contrataron. ¿Sabe qué? Ella no les dio temor que pudieran despedirla porque sencillamente les caía mal y la podían despedir y punto. No estaba sujeta a un horario común. No, ella no tenía un horario común. Ella fue desde temprano hasta entrando la noche, dejó de trabajar. Eso aprendemos de esta mujer. No tenía un salario. Ella no tenía un salario. Dependía de lo que sus manos podían recoger del grano de cebada y de trigo. Pero lo que la acompañó, y eso es lo más importante, lo que la acompañó fue la gracia de Dios. Y algo muy importante, hermanos, con la gracia de Dios es que todos tenemos acceso a ella. Si usted ha conocido a Jesús como su Señor y su Salvador, tiene acceso a la gracia de Dios para que Dios pueda hacer por usted lo que usted humanamente no puede hacer. Y eso es, hermanos, donde debemos de tener esa revelación en el corazón que Dios, nuestro Dios Todopoderoso, quiere hacer por nosotros, hermanos, lo que nosotros no podemos hacer. Dios sabe que la comida es importante. Dios lo sabe, si no nos hubiera dejado, hermanos, seres que no pudiéramos comer y vivir, ¿verdad?, sin comida. ¿Verdad que Dios lo podía hacer? Sí, tan sencillo, ¿verdad? Dios nos hubiera programado, estos están programados para nunca comer, ¿verdad? Pero Dios nos programó para comer y que disfrutemos de la comida. Y si Dios nos programó y nos hizo para que fuéramos así, entonces Dios es el Dios que también quiere proveernos lo que necesitamos para nuestro cuerpo. Y no solamente, hermanos, para la comida, sino Dios también quiere darnos más abundantemente de lo que nosotros pedimos, que es sencillamente la comida. El ejemplo de Ruth nos enseña que hay que hacer algo en la vida. Y ese algo se vuelve grande delante del Señor y delante de nuestros propios ojos. Ruth empezó espigando poquito, yendo a trabajar, no se quedó con los brazos cruzados, decir, sí, ya venimos a la tierra que se llama, dice que es casa del pan, así que a ver que venga el pan del cielo. No, ella tomó una actitud totalmente diferente y se fue al campo y dijo ella, yo tengo que hacer algo con mis manos, y encontró la gracia de Dios en aquel varón, hermanos, que no solamente le dio eso, sino también dice que después le dio 6 medidas de grano. Yo no sé cómo lo hizo Ruth para llevárselo, de plano era joven y bien ponchadita, ¿verdad? Y se lo echó al hombro y se fue para dar y compartirlo con su suegra. Hermanos, Dios es un Dios, que no nos cansaremos de darle gracias todo el tiempo por lo que Él hace con nosotros. Tal vez al principio no son las ganancias que nosotros deberíamos o quisiéramos ver, pero hermanos, la persistencia es la que vale mucho también, de persistir y persistir y persistir. Vemos en que Ruth, Dios la premió hasta ser, hermanos, una mujer demasiado importante en ese lugar porque se volvió la esposa de Booz. Dice la palabra que tal vez no tenemos mucho hoy, pero debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora, dice, lo que tenemos ahora. ¿Qué tiene usted en la casa? Tal vez como aquella viuda, solamente un poquito de harina y un poquito de aceite, pero Dios lo quiere multiplicar de una forma extraordinaria. Y Dios, escuche, le va a abrir puertas a usted, aquellas que han estado cerradas. Yo le digo en el nombre de Jesús que esas puertas se van a abrir en el nombre de Jesús para su vida, porque Dios se complace en bendecir a sus hijos. Dios no ha desamparado la obra de sus manos. A veces nosotros somos los que no tomamos en serio, hermanos, y no le damos la importancia a la palabra de Dios, a las promesas que Dios ha dado para su pueblo, y hemos estado tal vez dormidos, pero Dios quiere levantarnos
porque nos quiere bendecir. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. Si la Biblia dice que Dios bendice a justos e injustos, envía su sol sobre buenos y malos, ese es el Dios que nosotros tenemos. Si Dios, hermanos, bendice a los malos, ¿cómo no va a bendecir a aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y ya somos hijos de Él? Hermanos, debemos de abrazar con todo esta palabra en nuestro corazón y poder nosotros salir adelante. En fin, que ya se me fue el tiempo. Vea, un consejo. Quiero terminar con esto. Un consejo. Usted que tiene un trabajo, hermano, dependa de la gracia de Dios para hacer lo mejor que pueda hacer. Haga lo mejor que pueda. La Biblia dice que debemos de hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres, porque al Señor nuestro Dios servimos. Hermano, si usted tiene un trabajo, haga lo mejor que pueda. Si hay que hacer unas horas extras y tal vez no se las van a pagar, hágalo, porque Dios va a recompensar. Tal vez de la empresa no va a recibir usted la recompensa, pero de Dios usted sí va a recibir la recompensa. Haga el trabajo mejor que pueda, mi amado hermano, y depende de la gracia de Dios. Pídale a Dios encontrar gracia y favor con su jefe. Tal vez usted solamente se la lleva de criticar a su jefe porque es muy estricto. Y hermanos, eso no nos lleva a ningún camino correcto. No nos lleva a la bendición. Nos lleva a la bendición cuando nosotros somos humildes, sumisos y estamos obedientes y hacemos las cosas, hermanos, con el favor y la gracia de Dios. Y usted que tal vez no tiene trabajo hoy en día, yo quiero decirle, hermano, que haga usted humanamente lo que puede hacer y las demás cosas déjeselas a Dios. Usted no es capaz de abrir muchas puertas que solo Dios las puede abrir. Usted no puede mover el corazón de un jefe, pero Dios sí lo puede hacer. Y por eso yo le estoy invitando para que dependa de la gracia de Dios para poder realizar un nuevo trabajo. Y Dios es el Dios que lo va a hacer de una forma muy especial. Mire, los motivos para trabajar. Número 1, que es el medio por el cual Dios provee para nuestras necesidades. El trabajo. El trabajo es el medio por el cual Dios provee para nuestras necesidades. 2, hace que nos sintamos útiles, amados hermanos, que nos sintamos útiles delante del Señor y productivos. 3, ayuda a estimularnos y a estimular también la creatividad, el trabajo. Y 4, nos ayuda a cooperar también con los demás, a trabajar en conjunto con otros. Usted que tiene un trabajo, bendiga a Dios por eso y hágalo lo mejor que pueda. Sea agradecido porque tiene un buen trabajo o tiene un trabajo. Y hágalo como para el Señor y no para los hombres. Y usted que tal vez está pasando alguna necesidad, mi amado hermano, dependa de la gracia de Dios para poder encontrarlo. Haga lo que usted humanamente puede hacer y lo demás déjeselo en las manos de Dios y Dios va a actuar por usted. Hoy yo quiero hacer una oración especial por aquellos que no tienen trabajo. Yo quiero que se una conmigo. Y yo he sentido fuerte en mi corazón, lo he estado haciendo en mi casa, lo he estado orando, pero hoy públicamente quiero orar por usted, que tal vez sus ventas han bajado, que su negocio no ha estado funcionando, y vamos a pedirle a Dios de su gracia para poder nosotros
tener las ganancias que Dios quiere que tenga.